Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a aprender justamente ya la parte necesaria. Ya hemos aprendido ya lo más sencillo con respecto a MySQL y conforme vayamos avanzando vamos a ir empleando algunos recursos más de MySQL Server, pero ya es momento de trabajar con Visual Force Pro, ¿correcto? Para poder hacer este tema de prueba. Ahora lo que nosotros vamos a hacer como primer paso, vamos a utilizar ya el Visual Force Pro. Vamos a abrir justamente, yo lo tengo el Visual Force Pro acá, vamos a esperar un momento. Correcto. Lo vamos a ejecutar y lo que nosotros vamos a hacer de primera mano, justamente vamos a cerrar este proyecto porque lo primero que vamos a hacer es validar y hacer las primeras pruebas de configuración y notar de que Visual Force Pro puede ya comunicarse directamente con MySQL, ¿correcta? Vamos a hacer esta primera parte, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con orígenes de datos ODBC Driver, ¿correcto? Con el de 32 bits a través de un DSN sistema. ¿Y cómo hacemos esa parte? Le damos inicio, digitamos ODBC, ¿correcto? En este caso cuando tengamos Windows 10, ¿correcto? Vamos a ubicarlo acá. Si en caso tengamos otro sistema operativo, vamos a ir a panel de control, ¿correcto? Vamos a irnos al sistema de seguridad. El tema de herramientas administrativas, correcto, y vamos a encontrar, vamos a ampliar un poquito esto, orígenes de datos ODBC 32 bits, correcto. Le damos doble clic aquí y nos vamos a ir justamente a la parte de controladores. Vamos a verificar que nosotros tengamos el controlador MySQL, digitamos MySQL ODBC 5.1, que es con el driver que vamos a trabajar, correcto. Esta es la versión con la cual vamos a trabajar. Ya en los videos anteriores les he enseñado cómo realizar este proceso de instalación. Es bastante sencillo, no es complejo, y con este recurso nosotros vamos a poder trabajar la interacción de datos hacia el MySQL Server desde Visual Force Pro. Correcto, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a entrar a DSN Sistemas y dentro de DSN Sistema vamos a crear agregar justo una conexión, una nueva configuración DSN Sistema. Vamos a darle a agregar y justamente vamos a ubicar el controlador MySQL, ¿correcto? Lo encontramos, le damos finalizar para que nos abra la ventanita de configuración, ¿correcto? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, un nombre de conexión. En este caso yo le pondría conexión MySQL de forma sencilla. Esta misma información la repito acá donde dice descripción y donde dice TCP server le vamos a colocar, en este caso, el servidor de MySQL lo tengo dentro de mi propio equipo de manera local, entonces le vamos a poner localhost, ¿correcto? El puerto por defecto de comunicación de MySQL es el 3306, la dejamos por ahí, no hacemos ningún cambio, ¿correcto? Y acá en user tenemos claro que ya nosotros hemos definido nuestro propio usuario. Si en caso no lo hayan creado ese usuario, pueden utilizar el usuario root que viene por defecto del MySQL. En este caso nosotros vamos a poner el usuario que hemos creado, ¿correcto? Vamos a ponerlo aquí, definimos la clave, ¿correcto? Y hacemos un primer testeo para validar que toda la información que hemos proporcionado aquí esté de forma correcta. Un testeo, nos dice conexión satisfactoria. Entonces aquí donde database ya podemos ver la base de datos que se encuentran dentro de nuestro servidor de MySQL. Damos un clic y justamente vemos ya, justamente vamos a tomar lo que es la base de datos agenda y le vamos a dar OK, correcto. Entonces hemos definido una primera configuración ODBC driver a través de un DSN sistema, y a través de ello nosotros vamos a hacer el tema de peticiones de datos o comunicación al servidor de MySQL a través de Visual Force Pro, correcto. Le damos a aceptar, cerramos esto, volvemos a Visual Force Pro, correcto. Y para hacer este tipo de proceso nosotros vamos a utilizar una pequeña función que ya viene con Visual Force Pro. Vamos a apoyarnos con el libro de ayuda, correcto, y vamos a ubicar la función SQL Connect, correcto, que lo tenemos, que nos indica que establece una conexión con un origen de datos, y justamente lo que nosotros hemos creado. Hemos definido un origen de datos dentro del ODBC 32 bits, y el origen de datos se llama, dentro de ese sistema, se llama CN MySQL,
correcto, vamos a trabajar con eso. Justamente la función especifica así y los parámetros justamente nos pide el origen, o sea, la conexión, en este caso el DCN sistema, deberíamos colocarlo aquí. Nos pide el usuario con la cual yo accedo a MySQL o con la cual está configurado el DCN sistema y el password, ¿correcto? Vamos a hacerlo. Pero antes nosotros vamos a definir una variable pública, vamos a poner public cn, definiríamos una variable pública, presionamos enter y lo que haríamos es lo siguiente: cn o esta variable pública va a tener justamente la configuración de conexión. Utilizamos SQL Connect, abrimos paréntesis y vamos a mencionar entre doble comillas, vamos a mencionar el nombre del origen de datos, correcto, en este caso es un DCN sistema y colocamos el mismo nombre. Justamente vamos a abrir esta parte de acá para que ustedes puedan apreciar de dónde yo estoy tomando la información. Justamente el DCN o la configuración DCN sistema que he hecho la vuelvo a mencionar acá dentro de Visual Force Pro, correcto. Ahora nos está pidiendo usuario, entre comillas vamos a poner el usuario era sistema, es el que yo he creado. Si en caso ustedes no hayan creado ningún usuario, como les comenté, pueden poner el usuario root, no hay ningún problema. Y entre comillas vamos a poner la clave que nos permite acceder justamente a nuestro MySQL, correcto. La estoy colocando y cierro el paréntesis, correcto, ya que esta información es la misma que nosotros hemos colocado. Vamos a ver acá para que ustedes puedan entrar. Vamos a entrar nuevamente a configurar para ver los datos que colocamos en ese DCN sistema, correcto. Nosotros podemos apreciar que, a ver, vamos a mover un poco esto, correcto. Ustedes pueden apreciar que la información que hemos agregado, justamente nombre de la colección, del origen de datos, está colocado acá. El tema del usuario de sistemas está colocado acá. Y la clave que yo he colocado aquí, la he colocado acá, correcto. Vamos, esos datos se necesitan. Por ejemplo, ahora presionamos Enter para que la variable asuma el tema de la conexión. Entonces, en este caso, si todo ha salido correcto, de manera correcta, debería tener esa variable cn el origen ya de la conexión hacia MySQL. ¿Cómo comprobamos eso? Vamos a hacer un while win para mostrar el resultado de esa variable y lo vamos a mostrar con cn, para mostrarle en una ventanita para ver. Si el resultado es un valor positivo, quiere decir que la conexión es satisfactoria, es correcta y estamos listos para trabajar. Si en caso que el resultado numérico fuera negativo, quiere decir que hay un problema tanto en la configuración de origen de datos o un tema desde Visual Force Pro, correcto, y no se ha podido realizar la conexión de manera correcta. Presionamos Enter y vemos que acá estamos obteniendo un resultado positivo, que quiere decir que la conexión está de manera correcta y ya la variable cn lo mantiene esa conexión, correcto. Entonces ya hasta aquí Visual Force Pro ya se ha conectado al MySQL. Pero ¿cómo validamos que la información, cómo podemos validar un tema de petición de datos para validar de manera correcta que la información está llegando a Visual Force Pro, correcto? Eso lo vamos a hacer a través de la función SQLX, correcto, que nos dice envía una instrucción SQL al origen de datos donde se procesa la instrucción. Esa función es justamente la que vamos a aplicar, SQLX, y como primer parámetro nos pide el origen de la conexión. ¿Quién tiene el origen de la conexión ahorita? La variable cn, la mencionamos ahí, ponemos una coma y entre doble comillas vamos a mandar nuestra petición hacia MySQL. ¿A qué se refiere con petición? Eso es lo mismo que nosotros hemos venido trabajando acá. Por ejemplo, a esto se refiere el tema de petición. Por ejemplo, esta es una petición. Estas son las peticiones que nosotros realizamos, o toda la sentencia que realizamos dentro de la interfaz gráfica del Workbench hacia MySQL son peticiones, porque nosotros elaboramos cierto comando y al ejecutar hacemos la petición de datos al servidor de MySQL y nos trae un resultado o se ejecuta un proceso, ¿correcto? Entonces podemos copiar tal y cual como está acá para que ustedes puedan ver cómo está con el punto y coma. Tienen que copiarse, lo copiamos, clic derecho, copy, y lo llevamos a Visual Force Pro y de entre esas dos comillas la pegamos, correcto. Ya lo tenemos, ponemos una coma más, correcto, vamos a poner una coma más porque hasta aquí hemos enviado el origen de datos, enviamos la petición
Y en la siguiente parte es el resultado de retorno. Entonces, ¿cómo quieres que se muestre el resultado? Entonces yo le digo, el resultado muéstramelo, ponemos en doble comilla, en un cursor llamado cur prueba. Ustedes pueden definir el nombre que ustedes crean conveniente. No es necesario que ese cursor exista, no, sino que ese el nombre que va a tomar el resultado de la información o de la petición que se haga a MySQL. En este caso le estoy haciendo una consulta. Por resultados debe traerme todos los registros de la tabla país, ¿correcto? Y lo va a guardar dentro de una tabla curprueba, un cursor curprueba, ¿correcto? Si ustedes ya han llevado Visual Pro a nivel intermedio, entonces van a comprender claramente cómo es el trabajo de cursores, ¿correcto? Lo cerramos el paréntesis. Y esto es lo único que se necesitaría para poder comprobar de que nosotros, a través del origen de datos que hemos configurado y la petición que estamos haciendo aquí, justamente en esta parte, esta es la petición, y aquí vendría el resultado, ¿correcto? Si todo está bien, debería traer una información, presionamos Enter, y vemos que acá en la barra de estado se nos está mostrando justamente que hay un cursor o tabla curprueba y tiene 8 registros, ¿correcto? Vamos a utilizar el visor de datos y vemos que está acá. Le vamos a examinar y vemos que está la información tal y cual como está en MySQL, ¿correcto? Entonces nosotros hemos podido lograr que la información llegue justamente, vamos a ver acá la tenemos, ¿ves? Correcto, lo hemos traído ya hacia Visual Pro. Es la forma como nosotros ya podemos trabajar con el tema del servidor de MySQL desde Visual Pro. Hemos hecho nuestra primera prueba, está funcionando correctamente. Ya nosotros ya podemos interactuar con el tema de información y vamos a realizar el resto de tareas del aprendizaje de este mini taller. ¿Correcto? Ya nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.